Ok, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Es la primera vez que me paro en esta tarima. Sí me siento un poquito grande, pero bueno, esta tarima está diseñada es para el auditorio de allá, entonces ahí ya va a ser un poco más cómodo. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes esta mañana aquí, conversar acerca de Dios y lo maravilloso que es Él, de su bondad, de su poder. Y pucha, es un privilegio, me siento muy afortunado. Y bueno, hace tiempo no estaba aquí desde este lado, pues no porque no haya querido, solo que he estado muy ocupado, entonces no había tenido la oportunidad maravillosa de estar aquí con ustedes y compartiendo. Hoy estamos en el episodio número 21 de nuestro estudio del libro de Marcos. ¿Qué demuestra eso? Pucha, que somos muy constantes. 21 domingos llevamos haciendo el estudio del libro de Marcos. Eso habla muy bien de nosotros, ¿no les parece? Ahora, ha sido un desafío para los que estamos de este lado, ha sido un desafío grande hacer estos estudios, porque qué fácil es dar un mensaje o una enseñanza de algo que tú dominas o de algo de lo que tú te sientes cómodo, ¿no? Es fácil, pero aquí, como vamos llevando una continuidad, pues nos toca seguir lo que va ahí. Entonces, a veces nos toca mensajes que uno diría, no sé, este mensaje como que no me gusta mucho. Pues ya nada, cholo, hay que hacerle. Entonces, eso ha sido muy desafiante para nosotros y nos demanda bastante. Entonces, he sido testigo que todos los que hemos estado enseñando acerca de estos estudios, pues entonces nos toca prepararnos aún mucho más. Nos toca buscar más de la presencia de Dios. Y eso es genial, porque todos juntos crecemos, ¿vale? Ok, entonces para iniciar, quiero que me acompañen en una oración. Si quieres orar conmigo, muy bien, y si no, pues no pasa nada. No sabes de lo que te pierdes, pero está bien. Padre amado, gracias por tu bondad, por lo bueno que tú eres. Dios, gracias por tu misericordia, porque sin ella estaríamos perdidos. Gracias. Padre, en esta mañana yo quiero pedir que tu Espíritu Santo en este instante sea derramando un manto de revelación y de humildad sobre cada uno de nosotros y que podamos disponer nuestro corazón para recibir esto que tú tienes para la edificación de cada uno de los que estamos aquí, de tu iglesia. Y te pido, Señor, que esta palabra, este mensaje, sea una semilla en la vida de cada uno de nosotros y que dé mucho fruto. Amén. Ok. La intención de este mensaje es que tú puedas ver que hay mucho más dentro de ti de lo que tú crees que tienes. Hay más talento dentro de ti del que tú crees que tienes. Hay más habilidad dentro de ti de la que tú crees que tienes. Hay más capacidad gigante, enorme, más de la que tú crees que tienes. Y a veces creemos que vamos a vivir para siempre y se nos olvida que tenemos un fin. Entonces decimos cosas como, ok, mañana voy a hacer tal cosa, la otra semana voy a hacer tal cosa, el otro año voy a hacer esta cosa. Entonces siempre estamos hablando del futuro y del futuro y el futuro. Y en el futuro voy a hacer tal cosa, en el futuro voy a cambiar tal cosa, en el futuro me voy a arriesgar en tal área. Pero la verdad es que no sabes si vas a tener un futuro. Lo siento, pero alguien tiene que decirlo. Te vas a morir. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. ¿Qué vas a hacer con eso? El futuro depende de las decisiones que tomas este rato. El futuro empieza este rato.
Un día va a ser el último día y esperemos que no llegue ese día para hacernos la siguiente pregunta. ¿Viví la vida para la que nací? ¿Viví la vida que Dios puso dentro de mí? Y esto me hace pensar acerca del concepto de capacidad. Entonces, conozco algunas personas que ven en ellos o sienten que ellos no tienen la suficiente capacidad. Pero la verdad es que tienen más capacidad de la que ellos creen. Pero la capacidad es como un músculo. Si lo usas, pues se hace fuerte y crece. Pero si no lo usas, pues se hace débil, flácido, ¿verdad? Entonces, hoy veremos una historia donde Jesús ayudó a sus discípulos a expandir su capacidad. Entonces quiero invitarles a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Wow. Y se juntaron a él. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Vamos a hacer una pausa ahí. Hay dos momentos que vamos a ver. El primero, cuando los discípulos estaban con Jesús y habían 4,000, 5,000 personas más. Y estas personas estaban escuchando el mensaje de Jesucristo, estaban viendo los milagros que hacía Jesús. Y dice la palabra que Jesús sintió compasión por estas personas, por este pueblo, por su condición. Dice que sintió compasión porque parecían ovejas sin pastor. ¿Qué pasa si una oveja no tiene pastor? Pues muere. De por sí la oveja es tonta, es torpe, necesita a un pastor para que la direccionen, para que la guíen, para que la limpien, para que la cuiden, para que la disciplinen. De lo contrario, se pierde y muere. Entonces, al tener el Señor compasión de este pueblo por su condición, Él quiere ayudarles. Y aparte de eso, pues quiere darles comida. Y me gusta mucho la respuesta de los discípulos, porque representan muy bien al ser humano. Quiero que leamos la misma respuesta de ellos, pero en el libro de Mateo, capítulo 15, verso 33. Los discípulos objetaron. ¿Qué es objetar? Si es que
si es no estar de acuerdo con algo. Entonces me hace recuerdo cuando están en la corte, bueno, nunca he estado en una corte, pero he visto muchas películas, entonces el abogado dice objeción cuando no está de acuerdo con algo, ¿no? Entonces dice, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Personalmente, esta respuesta me parece muy lógica, me parece muy racional, súper cuerda. Si estamos en un lugar despoblado, desértico, ¿de dónde vamos a conseguir 5,000, 6,000 panes? Es que no tiene sentido. Ni siquiera este rato recorriendo la mayoría de las panaderías de esta ciudad vamos a tener 6,000 panes, ya. Me parece algo cuerdo, ¿no? Entonces quiero mover la palabra pan de esta respuesta y esta es la pregunta importante de donde vamos a arrancar. ¿De dónde podremos conseguir suficiente? Cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, cuando nosotros tenemos una visión de parte de Dios, un sueño de Dios, nunca vamos a sentir que es suficiente. Porque si tenemos suficiente, entonces ya no es la visión de Dios. Si tenemos suficiente, entonces ya no es el sueño de Dios. Porque Jesús quiere moverse en los lugares en que decimos, Dios, no tengo suficiente. ¿Por qué? Cuando sabemos que no tenemos suficiente, entonces buscamos a Dios porque sabemos que Él tiene suficiente. En otras palabras bruscas, si tenemos suficiente, ¿para qué Dios? Jesús dijo, tengo compasión de este pueblo, pero los discípulos no tenían compasión. Y si queremos expandir nuestra capacidad, primero debemos expandir nuestro círculo de compasión y por ende de responsabilidad. Verso 36 dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale de vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿En serio? Yo pienso que muchas veces nosotros miramos los problemas del mundo y decimos, Dios, haz algo. Dios, tú puedes ver los problemas. Dios dice, sí, yo veo los problemas, pero también te veo a ti. Haz algo. Dios estaba tratando de expandir el círculo de compasión de los discípulos. La persona que expande su capacidad es una persona que previamente está expandiendo su círculo de compasión, de responsabilidad. Los discípulos solo querían creer para sus propias vidas, pero Jesús quería que ellos pudieran tener compasión para miles y miles de personas. Ahora, ¿en qué área de tu vida está tratando Dios de expandir su círculo de compasión? Los discípulos dijeron, ¿de dónde podremos tener suficiente en este lugar despoblado, remoto, para alimentar a tanta gente? El verso 38 dijo, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y de nuevo me da algo de chiste con los discípulos. Podemos ver que ellos no tenían, obviamente.
Dijeron, tenemos estos panes para más de 5,000 personas y 2 peces. Y aquí está esta parte que es muy cómica. Ahí mismo en Mateo, lo mismo que respondieron ellos. Dice, ¿cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. Entonces ellos responden, 7 y unos pocos pescaditos. Querían explicarle a Jesús, verás, no tenemos mucho. Y lo mucho que tenemos no es mucho, es menos. Tenemos pescaditos. Así que no te hagas ideas de que son los pescados. Son pescaditos pequeños. Los discípulos pensarían que al decirle esto a Jesús, Jesús diría, ok, sí, tienen toda la razón. Mejor enviémoslos a casa, que se vayan. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero Jesús dijo a la multitud que se sentaran. Vamos a comer. Los discípulos, no, Señor. 5 panes, 2 pescaditos, pequeñitos. ¿Y qué dice el Señor? Sí, es suficiente. Es tiempo para comer. Siéntense. Uno podría decir, bueno, como comenzó el pasaje, dice que los discípulos venían de una jornada durísima, sirviendo a las personas. Y dice que estaban tanto sirviendo, que no tenían tiempo ni para comer ellos. Entonces resulta que los discípulos tenían sus 5 pancitos y sus 2 pescaditos pequeños. ¿Qué sería lo más lógico? Señor, pues hemos trabajado mucho y pues sí, nuestro deseo, nuestra misión es servir a las personas. Entonces, estos 5 panes y los 2 pescaditos pequeños, comámoslos nosotros, que no hemos comido, y entonces pues nos da fuerzas para poder servir de una manera excelente pues a las demás personas, ¿verdad? Tendría todo lo lógico. Pero una vez, mi amado Señor Jesús nos voltea la torta. Dice, no, cholitos, así no es. Primero, los demás. Y vamos a ver. Jesús dice, ¿qué tienes tú para ofrecer a Dios? No tengo nada, Señor. Perfecto. Es suficiente. No tengo mucho, Señor. ¡Qué bien! Cuando Dios nos pregunta, ¿qué tienes? Esa es la gran pregunta. Y es la primera pregunta que hace en este pasaje. Él no le está preguntando a los discípulos, ¿qué tengo yo? No. Él no les está preguntando, discípulos, ¿qué tiene Dios? No. La pregunta que les hizo es, ¿qué tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienes? Yo me he dado cuenta de una cosa en mi vida. Cuando Dios quiere hacer una obra, cuando Dios quiere hacer un trabajo en mi vida, cuando Dios quiere usar mi vida para ayudar a otras personas, yo siento muy claro de parte de Dios que Él me dice, ¿qué tienes? Y yo sufro cuando siento que me pregunta eso. Porque siempre siento que no tengo lo suficiente. Y me frustro muchísimo, casi al punto de la depresión. Mi esposa es testigo. Me frustro muchísimo. Pues digo, Señor, me dice, ¿qué tienes? Y yo quisiera decirle, pucha, tengo toda esta preparación, tengo todos estos superdones, tengo toda esta cantidad de cosas, sentirme que lo puedo hacer. Pero el Señor me dice, ¿qué tienes? Y yo, bueno, tengo este don, que no es el gran don, más bien es un donito pequeño, ¿no? Tengo esta inteligencia
pero no es tan grande como las de otros. Tengo esta educación que no es de grandes calificaciones, más bien es de bajas calificaciones. Y entonces Dios pregunta, ¿qué tienes? Y pues siento ese momento de vergüenza, porque digo, pucha, tengo más defectos que cosas buenas. Dios dice, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¿Estamos listos? No, Señor, no estamos listos. Estamos listos, ¡qué bien! No puedes empujar a Dios lejos de ti y tratar de convencerlo que no tienes suficiente. Porque justamente eso es lo que Él está buscando. Él dice, ok, ¿no tienes suficiente? Genial, porque ahí yo puedo obrar. ¿No tienes suficiente? Genial, porque ahí yo te puedo dar. ¿No tienes suficiente? Genial, porque así vas a depender de mí. Si tuviéramos suficiente, pues, ¿para qué Dios? Verso 39 dice, y les mandó que hiciesen recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Vemos claramente que Jesús hizo sentar a toda esta multitud de personas. Me imagino a los discípulos. ¿Qué son los talentos, los dones, la experiencia, los dolores, los fracasos de tu vida? Sino instrumentos que Dios puede usar. Con Dios, cualquier cosa que tienes es suficiente para hacer todo lo que Él quiere hacer en tu vida. Verso 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Este es el segundo momento. Ya hablamos del primer momento, ahora el segundo momento. Cuando yo estaba aprendiendo las historias de la Biblia, desde muy chiqui, en la escuela dominical, obviamente me enseñaron esta historia, pues es muy famosa, ¿verdad? Y siempre entendí este evento de una manera que no era correcta. Vemos en la Biblia que hay unos subtítulos o enunciados antes de cualquier texto, ¿no? Para guiarte o quizás para hacerte entender de qué se va a conversar, o de qué se va a hablar en ese texto, ¿no? Resulta que esos subtítulos o esos enunciados no hacen parte de la Biblia. Esos no hacen parte de la Biblia. Eso los pusieron algunos estudiosos de la Biblia, supongo, para que la gente se guíe y entender un poco el contexto. Entonces, justo en este pasaje bíblico, dice, Jesús alimenta a los 4,000, Jesús alimenta a los 5,000, pero esa no es la verdad. No es la verdad. Si leemos bien, no es la verdad. Jesús no dio comida a 5,000, ni a 6,000, ni a 4,000. Miremos otra vez. Verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Él solo dio comida a 12. Los 12 que no tenían fe, los 12 que no creían que esto fuera a realizarse, los 12 que no tenían compasión. Y ellos, a su vez, a la gente. Fueron los discípulos quienes fueron instrumentos del milagro
de tomar unos panes y unos peces para dar comida a más de 4,000 personas. Jesús simplemente dio de regreso lo que ellos tenían. Jesús no dio a los discípulos 4,000 pedazos de panes. Jesús dio gracias a su Padre y lo dio de regreso. 5 panes y 2 peces pequeños. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un principio súper grande. Los discípulos fueron más capaces cuando dieron todo a Dios. Y Dios lo dio de regreso. Y esta es una verdad. Si quieres expandir tu capacidad, que de por sí es gigantesca, tienes que expandir tu círculo de compasión. Pero también debemos empoderarnos de lo poco que tenemos, recursos, talentos, habilidades, experiencia, y le decimos a Dios: esto es lo que tengo, te lo doy a ti. Luego esto debemos encontrar la intención de Dios, para lo cual nos lo dio. Muchas veces pienso que nos confundimos y nos perdemos en esto. Pensamos que Dios quiere darnos cosas para nosotros y solamente para nosotros. Pero la verdad es que mucho de lo que Dios nos da es para que seamos instrumentos y podamos tocar el mundo, aquellas personas que necesitan de Jesús. Imagínense qué cosa tan terrible hubiese sido que los panes y estos 2 peces pequeños se hubieran quedado solo con los discípulos. Que ellos se sentaron y se lo comieron entre ellos nomás. Terrible. El mismo pan que tenía la capacidad para alimentar a miles, sería perdido si ellos se lo hubieran solito ellos. El milagro solo pasó cuando ellos vivieron en la intención de Dios. Si ellos hubieran comido los panes, porque pues tenían hambre, estarían viviendo en su intención. Porque diría: ok, sí, tengo hambre, más bien comamos para tener fuerzas y servir bien a las personas. El milagro solo pasó cuando ellos vivieron en la intención de Dios. ¿Recuerdan Living Home, nuestra charla de adoración? Aquí está nuestra intención. Aquí está nuestra lógica. Aquí está nuestra razón, nuestras limitaciones, pero aquí es donde suceden las cosas. Aquí está la intención de Dios, ¿verdad? Entonces Marcos nos dice: Jesús tomó los panes y levantó sus ojos al cielo. El momento en el que Jesús cambió la intención, el enfoque cambió. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no estaba mirando el gran problema. Él estaba mirando la solución más grande. Nosotros y los discípulos, ellos se enfocaron en ver el gran problema. ¿De dónde vamos a sacar 6,000 panes en este lugar desolado? Pero Jesús nos enseña a ver la gran solución. ¿Qué tienes en tu mano que te ha dado Dios? ¿Qué son las cosas que Él espera que tú le des a Él para Él darte de regreso y tú lo puedas usar para el bien de los demás? Quizás tu capacidad está esperando solamente tu compasión. Quizás tu capacidad solamente está esperando tu responsabilidad. Quizás tu capacidad está esperando solo
vivir en la intención de Dios. Y en el momento que decimos, Dios, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo doy a ti. Todo lo que tú pones en mi mano, yo lo pongo a tus pies. Yo solamente quiero que todo lo que me das tenga la intención tuya, no la mía, la intención tuya para el mundo. En ese momento, los discípulos se dieron cuenta que tenían un poder que no sabían que tenían. Pero primero, ¿qué hay que hacer? El pan tiene que ir a Dios. Y cuando el pan va a Dios, Él te lo da de regreso, con el poder. Y cuando lo recibes, entonces tú lo puedes dar al mundo, al servicio de las demás personas. Con esto termino, verso 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Esto la verdad me confundió un poco. Pues si Dios puede hacer un milagro para alimentar a 4,000, 5,000, 6,000 personas, ¿por qué no paró en el momento que todos comieron? Qué injusto que sobre tanto. Se va a desperdiciar. Dios da justo lo que necesitas. No. Con Dios siempre sobra. Yo pienso que esto es un ejemplo para los discípulos y para nosotros. Pues dice que los discípulos recogieron 12 canastas que sobraron. Qué casualidad, 12 canastas. Una canasta por discípulo. Y tenían que llevarla, obviamente, con su pan y sus peces. ¿Y qué vemos ahí? Que tenían más de cuando empezaron. Así es Dios. Qué bello, ¿no? Cuando tú eres generoso, Dios es más generoso. Tú eres generoso, Dios es más generoso. Eres generoso, Dios es más generoso y más generoso. Él nos está haciendo el llamado a que vivamos en su intención. Cuando yo doy mi pan a Dios, Él me lo da de regreso. Y me lo da con el poder para yo darlo al mundo. Y cuando lo doy al mundo, me sobran 12 canastas. Nunca, cuando tú pones tu confianza en Dios, terminas con menos de lo que empezaste. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y le pido al grupo que pase. Y allí donde tú estás, ponme musiquita, Patito, porque se me va el feeling. Levantamos una oración al Señor, ¿vale? Al final, si quieren, aquí vamos a estar algunos líderes para orar por ustedes, por cosas específicas. Por lo pronto, oremos juntos.